Bienvenidos, alcaldesa, vecinos y vecinas, bienvenidos todos. Hoy se celebra el Día Mundial del Holocausto, donde cientos de miles de personas murieron, fueron deportados a los campos de concentración, la mayoría murieron, otros fueron liberados, tal día como hoy se liberó el campo de Auschwitz. Entre las víctimas, 5 alameños, a los que hoy rendimos un especial homenaje. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a los familiares de los alameños que están hoy aquí con nosotros. Es nuestra obligación, ellos estarán siempre en nuestra memoria colectiva. Es nuestra obligación recordar, no olvidar, y es nuestro deber que la historia se recuerde, que la historia sea enseñada, que se le enseñe a los jóvenes para que no se vuelva a repetir. Este es y será nuestro compromiso. Gracias por estar aquí en esta tarde fría pero emotiva y de recuerdo. Para empezar el acto le paso la palabra a la alcaldesa. Por favor, Mariola, muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos, ¿no? Por venir aquí a honrar la memoria de todas aquellas personas que sufrieron esa crueldad, ¿no? Y esa sinrazón humana en aquellos lugares, ¿no? de tanto sufrimiento y que al final acabaron asesinados. Por eso nos encontramos aquí, ¿no? en este lugar para hacer ese homenaje, en este monumento que en el año 2018 inauguró el Ayuntamiento, que con ese propósito, ¿no? Es de rendir homenaje a esos alameños, a esos 5 alameños que fueron víctimas de los campos de concentración nazi. 5 alameños: José María, Antonio, Francisco y Braulia, cada uno de ellos representado en cada una de esas llamas. Esa iniciativa se recoge, no es una de las medidas que se recoge en la Ley de Memoria Histórica, como agradecimiento y reparación a esos más de 10.000 españoles que fueron deportados a los campos de concentración y en los cuales más de 5.000 fueron asesinados y torturados. Así que hoy rendimos homenaje a todos ellos y especialmente a nuestros 5 salameños que hoy aquí nos acompañan sus familias. Muchas gracias por estar aquí, a todos vosotros acompañándonos. También quiero mencionar algo relacionado, como ha dicho María José, la importancia de la juventud, y agradecer a los centros educativos y a los comités feministas que participen en este acto, ya que el sufrimiento, ¿no? y la memoria de todas aquellas personas deben de mantenerse en nuestro recuerdo para que esa historia no se vuelva a repetir, ese horror. Y gracias a la juventud, en ellos es donde se puede permanecer vivo ese recuerdo. Así que muchas gracias a vosotros por vuestra implicación y sobre todo a los centros educativos, porque desde la educación, ¿no? es la mayor prevención para que este horror de la historia no se vuelva a repetir. Y también quiero dedicar unas palabras a nuestro amigo, profesor e historiador Alfonso Cerón Aledo, que siempre forma parte participa en todas las actividades que se organizan alrededor de este Día Internacional de conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, y gracias a todos sus trabajos, sus estudios, documentación, publicaciones, pues nos permite conocer muchos detalles, siempre con datos veraces, todo parte siempre de la investigación y los documentos existentes de ese horror y de esa etapa de la historia. Así que muchas gracias, Alfonso, por tu implicación, sobre todo en nuestra historia y en la memoria de nuestros alameños. También a los colectivos que van a participar, como Juventudes Socialistas e Izquierda Unida Verde, que también forman parte de este acto conmemorativo. Y sin más, pues le cedo el turno al siguiente que quiera participar. Gracias, María. Bueno, comenzamos con el Comité Feminista del Instituto Miguel Hernández, Monique Cánovas Mulero. Adelante. Hoy, en el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, el Comité Feminista del IES Miguel Hernández quiere rendir homenaje a todas aquellas víctimas de la barbarie
y la intolerancia ocurrida hace 80 años, y tener un recuerdo especial de los 5 deportados alameños, para que estén presentes en nuestra memoria y jamás vuelva a ocurrir nada parecido. Acabada la Guerra Civil Española, unos 500.000 españoles huyeron a Francia. Muchos de ellos estuvieron internados en campos de refugiados franceses. Tras serles negada su nacionalidad como españoles, muchos fueron enviados por el régimen colaboracionista de Pétain a campos de concentración alemanes, como Mauthausen, Dachau, Ravensbrück o Auschwitz, en condiciones infrahumanas. Los barracones donde dormir, los duros trabajos forzosos, la escasa alimentación, las enfermedades, la falta de higiene, las fatídicas torturas y los asesinatos de quienes tuvieron la desgracia de encontrarse dentro de ese horror nos obliga como sociedad a no olvidar que todo eso lo padecieron personas de nuestro pueblo y que esa realidad está más cerca de nosotros de lo que pensamos, porque es historia de Alhama, es nuestro ADN, es nuestra historia. Por ello, hoy queremos homenajear aquí a 5 alameños víctimas del Holocausto y de los campos de concentración. Francisco Aledo Martínez, exiliado en Francia y capturado por los nazis. Estuvo en 2 campos de concentración, en Mauthausen y en Gusen. Falleció a los 33 años. José Cerón García, estuvo también en Mauthausen y en Gusen. Falleció a los 55 años. Antonio Martínez Baña, exiliado a Francia, estuvo en Mauthausen y Gusen. Falleció a los 30 años. José María Martínez Costa, exiliado, estuvo en Mauthausen y a los 4 años fue liberado. Y por último, esta gran mujer que da nombre a nuestro comité, Braulia Canova Mulero, más conocida por Monique, su nombre en clave. Colaboró con la resistencia francesa contra los alemanes y posteriormente fue detenida y encarcelada. En enero del 44 la trasladaron a un campo de paso para posteriormente ser trasladada en vagones de ganado a Ravensbrück y después a Neuengamme y Bergen-Belsen. Finalmente, en abril del 45, el campo fue liberado por los británicos. Logró recuperarse del tifus y regresar a Francia. En 1988 le impusieron la Legión de Honor por su contribución en la resistencia francesa antinazi. Agradecemos al Ayuntamiento de Alhama el haber contado con el Comité Feminista Monique Canova Mulero para este necesario acto conmemorativo. La cultura y la educación son y serán por siempre la vacuna contra la violencia, los genocidios y la intolerancia, dijo Primo Levi, escritor judío superviviente del Holocausto nazi. No es lícito olvidar, no es lícito callar. Si nosotros callamos, ¿quién hablará? Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Antonio García, representante de Izquierda Unida Veces. Bueno, primero de todo agradecer como siempre al Ayuntamiento que se haga este acto y repetir la reflexión que hice el año pasado. No es normal que en un acto en el que se reivindica la democracia y se condena la violencia únicamente participen algunos partidos que forman parte del hemiciclo de aquí, de Alhama. No es normal que no haya una respuesta por parte de todos los partidos hoy aquí que vengan a reconocer los nombres de sencillamente 5 alameños que no es que viviesen hace miles de años, sino hace poco más de unos 100, poco menos de unos 100, y que al final acabaron sufriendo un destino horrible del que realmente ninguno de los que hoy vivimos es responsable, pero evidentemente si nos callamos todos seríamos cómplices de ese dolor que sufrieron. Hoy es uno de esos días que es un tanto agridulce. Es agrio, por supuesto, recordar todo ese dolor y todo ese sufrimiento que tuvieron que pasar 5 alameños en este caso y más de 400 murcianos, pero también es dulce porque significa que estamos en una sociedad democrática que nos permite y que permite al fin, y que fomenta al final celebrar este tipo de actos y luchar contra ese tipo de violencia que sigue todavía hoy presente. Desde aquí, por supuesto, agradecer al Ayuntamiento que haya contado conmigo y con Izquierda Unida Verde y animar al resto de partidos a que lo sigan haciendo las próximas veces porque independientemente de quién gobierne, la violencia y sobre todo la violencia institucionalizada y el holocausto y cualquier referencia al fascismo no tiene lugar en una sociedad democrática del siglo XXI. Destacar que los nombres, como bien ha comentado
que, como bien se ha comentado ya varias veces, no son nombres extraños, son nombres que podrían tener hoy día vecinos que se cruzan con nosotros. Nadie está a salvo de sufrir una situación de odio, de violencia, y por supuesto ninguno deberíamos callarnos ante esta situación. El objetivo al final de todo este tipo de doctrinas que fomentan el odio es sencillamente dejar de reconocernos a todos como iguales, y eso es muy peligroso para una sociedad como la nuestra, que muchas veces parece muy dividida en cosas en las que realmente son de sentido común, como es el respeto a los derechos humanos. Asegurar que desde Izquierda Unida vamos a tener siempre una respuesta directa y vamos a luchar contra cualquier tipo de violencia y tender la mano a cualquier tipo de partido, organización, como en este caso el Comité Feminista de Elías Miguel Hernández, o cualquier individuo que esté dispuesto a luchar por construir una sociedad más justa. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra Juventudes Socialistas. Buenas noches a todos y a todas. Hoy, 27 de enero de 2023, se conmemora el 78 aniversario de la liberación del campo de prisioneros Auschwitz-Birkenau, lugar que representa los horrores de la persecución y exterminio de la población judía y otros colectivos como republicanos españoles, población gitana, las minorías religiosas, homosexuales, transexuales o personas con discapacidad, en una Europa subyugada por el régimen nazi. Desde Juventudes Socialistas de Alhama, de Murcia, queremos honrar el recuerdo de Francisco Aledo Martínez, José Cerón García, Antonio Martínez Baños y José María Martínez Costa, alameños que vivieron y perdieron la vida en los campos de concentración de la Alemania nazi. Y por supuesto, de Braulia Cánovas Mulero, alameña valiente y heroica que nació y pasó su infancia en nuestra pedanía de la Costera, y que luchó contra la tiranía del régimen nazi en la Francia ocupada. Además, desde Juventudes Socialistas de la región de Murcia, no queremos olvidarnos de los más de 400 murcianos que padecieron el nazismo en sus propias carnes. La mayoría de ellos eran soldados republicanos que cruzaron la frontera hacia Francia, huyendo de un régimen dictatorial y opresor que les perseguía, para encontrar algo incluso peor al otro lado. Como sociedad democrática que somos, tenemos el deber de recordar las historias que traían con ellos, sus sueños rotos y sus vidas truncadas. Queremos destacar también el papel de la colaboración ciudadana, como el de Alfonso Cerón, aquí presente, con el fin de investigar y recopilar información sobre las víctimas. No podemos olvidarnos tampoco de las diferentes asociaciones de memoria histórica, colectivos, individuos, que con su incansable trabajo han conseguido poner nombres y apellidos a numerosos murcianos y murcianas, que llegaron a ser un mero número en un barracón. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esto no estaba preparado, pero Braulia, familiar de Braulia Cánovas Mulero, nos va a dedicar unas palabras. Ante todo, buenas noches y muchísimas gracias de un principio al Ayuntamiento. Estoy muy agradecida. En su momento yo inauguré este monumento. Me trae unos recuerdos de mi infancia, cuando a mi padre y mis tíos le llegaban a llorar recordando lo que había pasado su sobrina. Muchísimas gracias a todos, a los asistentes, a don Alfonso Cerón, que gracias a toda esta historia he recuperado a familiares que no los conocía, yo los conozco y estoy muy agradecida. Muchísimas gracias
y sobre todo a la señora alcaldesa y a toda su corporación, a toda la gente joven que han expresado todas esas palabras tan verdaderas, y a la asociación de Mónica Cánova. Muchísimas gracias a todos. Y al secretario de la princesa. Muchas gracias, Braulio. Bueno, pues ahora para cerrar le pido a Alfonso Cerón que nos dedique unas palabras y para finalizar se pondrá la corona oficial del Ayuntamiento de Alhama. Y gracias, reiterar mi agradecimiento a todos los que estáis aquí presentes. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Yo quiero agradecer al Ayuntamiento de Alhama y a la Concejalía de Cultura la organización de este acto en recuerdo y homenaje a las víctimas del fascismo y en general, y a los alameños y alameñas en particular. Este es un acto sencillo, pero de un enorme significado, y es muy importante que cada año se vayan sumando diversos grupos de jóvenes, de partidos, de asociaciones, porque creo que lo merece. Estamos viviendo un auge del fascismo a nivel mundial y es preocupante que se está extendiendo sobre todo entre los jóvenes, y es porque no conocen nuestra historia más reciente. Juan Gelman, un poeta argentino, escribió que cuando desaparecen las dictaduras aparecen los organizadores del olvido, y la ideología fascista defiende el olvido de todos los hechos relacionados con la memoria histórica, porque no quieren que conozcamos los momentos más negros de nuestra historia, de los que fueron responsables, la barbarie que cometieron, ni las víctimas que provocaron. En una sociedad democrática, el olvido no es una opción aceptable. Tenemos la obligación de conocer nuestra historia reciente, y sobre todo los jóvenes, y tenemos la obligación de recordar a los hombres y mujeres que lucharon y dieron su vida defendiendo los derechos humanos y las libertades que hoy nosotros disfrutamos. Por lo tanto, hoy, 27 de enero, Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, nuestro recuerdo y homenaje a Braulio Canova Mulero, Antonio Martínez Baño, José Cerón García, Francisco Aledo Martínez y José María Martínez Costa. Y menciono sus nombres nuevamente porque creo que cada vez que lo hacemos contribuimos a mantener sus recuerdos. Destacar la asistencia de todos y todas los que estamos aquí esta noche, porque una de las formas de luchar contra el fascismo es establecer lugares de memoria como el que tenemos en este jardín y organizar actos como el que estamos realizando. Muchas gracias.